Hola, ¿qué tal? De nuevo con vosotros para considerar algunas eh, declaraciones bíblicas que tienen que ver con situaciones que todavía están envueltas en cierto misterio. Todo lo que es anuncio de cosas que van a suceder tienen ese halo. Eh, Podemos acercarnos a una interpretación, pero seguramente cuando ocurra es cuando tendremos realmente la certeza de cómo era la cosa. Apocalipsis 13 es un capítulo clave en este libro. Se habla de una bestia que surge del mar y se habla de una bestia que surge de la tierra. Y en el contexto de la bestia que surge de la tierra, a partir del versículo 11, se nos dice que tiene pues aspecto eh, de cordero, tiene dos cuernos de carnero y habla como un dragón. Se habla de poder. eh, Vamos a tener en cuenta que cuando se habla de bestias en Apocalipsis o Daniel se habla de poderes, de gobiernos, algunos más fuertes que otros, pero uno concretamente destaca en Daniel y Apocalipsis por tener una dimensión doble, política y religiosa. Y aquí hay otro poder que se levanta parecido al primer poder, que ha tenido mucha dominación y que recibe una herida de muerte, la primera bestia que surge del mar, esta surge de la tierra, todo esto tiene una significación. eh, Sería un poco largo entrar ahora en ello, pero si el mar representa multitudes, que lo dice también Apocalipsis, no hay que inventárselo, y, y naciones, la tierra representa un lugar menos poblado, posiblemente, mm, por el contraste, mar, tierra. Esto tiene una interpretación en la Iglesia Adventista, pues pensamos que estamos hablando de un nuevo continente, de un sitio donde surge un poder también político y religioso, que finalmente eh, devuelve el poder de la primera bestia, la que surge del mar. Y hay un apartado que dice, se concedió, versículo 15, a esta segunda bestia infundir vida a la imagen de la bestia hasta hacerla hablar y causar la muerte de todos cuantos se negaran a adorar esa imagen. Mandó también que todos, humildes y poderosos, ricos y pobres, libres y esclavos, llevaran una marca tatuada en la mano derecha o en la frente, que es con lo que hacemos las acciones con lo que la decidimos, las manos y la frente. Y solo quien llevaba tatuado el nombre de la bestia o la cifra de su nombre era considerado ciudadano con plenitud de derechos. Sabiduría se requiere aquí. El que presuma de sabio pruebe a descifrar el número de la bestia, que es cifra humana. El 666 es la cifra. Bueno, en la iglesia adventista venimos interpretando que eh, la primera bestia tiene que ver con un poder político religioso que ha dominado desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y con un poder político que surge en otro lugar que hace una imagen de la bestia, es decir, reproduce el poder de la primera o las características de la primera y vuelve a caer en la misma trampa. Con esto le devuelve el poder. Y se ha lucubrado mucho sobre qué será ese 666 o ese tatuaje o esa marca que se pone en la frente o en las manos, ¿no? Algunos interpretan que esta numerología viene de antiguo, de Babilonia, y representa el despertar de la conciencia y también del alma o el viaje del héroe en busca de la inmortalidad. O hay un texto de referencia para los cabalistas en 22 volúmenes en su versión original, que es el Zohar, donde se explica un poquito qué significa los números en general. Los números en la Biblia tienen mucho significado y tienen que ver con cosas muy concretas. El 3, por ejemplo, revela o documenta algo como hecho. Representa una victoria, una culminación de los propósitos y los planes de Dios. Muchas veces se significa el 3 también señalando a Dios mismo. Como ejemplo nos valdrían pues los tres días que pasó Jesús
en la tumba. Ya sabéis que se hace un cálculo inclusivo, es la costumbre eh, hebrea. Si un acontecimiento toca parte de un día, se cuenta el día entero. Así que de viernes antes de la puesta hasta domingo de madrugada, son 3 días que Jesús pasa en la tumba. Los 3 días que pasó Jonás en el vientre del pez son un símbolo de ese, de ese hecho, y así Jesús cumple la señal de Jonás. El 3. La combinación de números también es muy curiosa, no voy a entrar en esto, es apasionante desde luego, pueden haber pues diferentes interpretaciones, pero cuando se habla de 6, eh, se habla de algo que no está completo. El 7 es algo que está completo, por ejemplo. Y del 7 interpretamos la perfección porque está completo. Pero 7 vendría a significar algo, la idea de algo completo, eh, y de ahí deriva un poco la idea de la perfección. Pero el 3 va en esa misma línea. El 6 es el número que se aplica muchas veces al ser humano, eh, como algo que está en proceso, como algo que no ha terminado, como algo que no, no sé si decir que está defectuoso, hay diferentes corrientes, pero sí algo que no es, así como el 3 revela algo hecho, terminado, el 6 no. Estaríamos hablando de algo completo y algo a lo que le falta, algo a lo que le falta. La interpretación clásica de muchas iglesias protestantes acerca del 666 ha sido encontrarlo en el nombre o el título que ostenta el Papa romano, en la expresión del ser el vicario del Hijo de Dios, ¿no? Vicarius Filii Dei, que escrito en números romanos, si cuentas lo que significa cada número en la cultura romana, la palabra vicarius, pues tienes la V, son 5, la I es 1, la C son 100, la I son 5, la V son 5, perdón, la I es 1 y la V son 5, y tienes ahí una cifra, podéis hacerlo. Fili, pues tiene tres números, el 1, el 50 y dos unos otra vez, 53, 112 el anterior, y finalmente Dei, que es 500 más I, total 666. Bueno, el mundo protestante ha estado y está siempre en pugna con identificar al papado o a la Iglesia Católica con algo que no es verdadero. Por supuesto, los católicos han considerado a los protestantes como herejes que algún día han de volver, ¿no?, al buen camino. Todo esto tiene una pugna de poder entre unas tendencias y otras, pero en general, pues en el mundo adventista también se ve un poco esta interpretación. Entonces, la primera bestia surgiría del mar, del lugar donde hay muchas naciones y muchos habitantes. Interpretaríamos que es el poder papal, y este nuevo poder que surge en una zona de tierra, por lo tanto más despoblada en su origen, no como el viejo continente, desde luego, no es que no hubiera nadie, y se le da un papel, digamos, a Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un poco esta interpretación de que una le va a dar el poder a la otra. ¿Cómo se va a solucionar esto? Algo que se anuncia, algo que se plantea. Hay mucha más argumentación que la que yo te estoy dando ahora, pero básicamente estamos en esa línea. Otra línea de interpretación del 666 podría ser, como veis, se repite 3 veces, 3, el número que se aplica a lo que está completo, y sería como un intento humano de falsificar aquello que está completo en sí mismo, que es el 3 y que representa lo que Dios hace. Sería un intento humano de suplantar a Dios. 3 veces el número 6. Algunos lo aplican también a el intento satánico de suplantar la obra y el poder de Dios. Y entonces estamos hablando pues de suplantar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo en la Trinidad. 3 veces 6. Bueno, como digo, hay aspectos generales en la profecía en los que algunas iglesias podemos coincidir, otras no. El número sigue siendo un misterio hasta que ocurra. Algunos dicen que si esto puede ser un chip, si llevan muchos años
hablando los científicos y el mundo de la informática, de pues, poder facilitar la vida humana con un chip que pudiéramos llevar, que pudiera identificarnos, de tener nuestros antecedentes de salud, si tenemos o no tenemos antecedentes penales, etcétera, etcétera, y que el sitio más fácil de poner pues sería la mano, ¿no? Bueno, ¿cómo será esto? Yo no lo sé. La Biblia dice que finalmente la sociedad, la vida se complica lo suficiente como para que haya un control en el que, bueno, no todos tendrán los mismos derechos y solo serán reconocidos como ciudadanos, como dice el texto, aquellos que lleven este número o esta identificación. Así que, una vez más, tenemos ahí un misterio. En general, la profecía siempre es un misterio hasta que ocurre. Porque cuando hablamos en el Apocalipsis de las plagas, pues también tenemos ahí una serie de cosas que sucederán, dice la Biblia, en el planeta, en diferentes lugares, y hasta la fecha pues hay muchos que interpretan las plagas de unas maneras o de otras, más literales, más simbólicas. Como yo digo, el día que ocurran, veremos realmente cómo es, ¿no? Entre tanto, pues en algunos temas, en todo lo que no ha ocurrido, tenemos el derecho de especular, investigando, basándonos en algo concreto, sensato, que nos oriente, pero no siempre es definitivo. El 666, bueno, está claro que es una forma de controlar a la sociedad y que, bueno, todo lo que hemos vivido, por ejemplo, en la pandemia, nos ha demostrado que los gobiernos pueden controlar perfectamente a la sociedad. Hoy en día, pues, en sanidad tienen perfectamente controlado quién se vacuna de esto, quién se vacuna de lo otro. La pandemia nos ha hecho una demostración. Sin vacuna, pues tampoco tenías derecho a ciertas cosas. No tiene nada que ver, si queréis, ¿vale? Simplemente es un referente que está ahí, que demuestra que efectivamente en algún momento un país o un conjunto de países se puede poner de acuerdo en regular la situación de los derechos ciudadanos en base a unas premisas. Entonces, ahí tenemos pues un experimento que va en esta dirección, que nos muestra que no es un disparate lo que la Biblia dice, porque acabamos de vivir, pues no hace tanto tiempo, una situación de este estilo. Movido por unas cuestiones sanitarias, puede ser movido por unas cuestiones económicas, eh, y ahí seguiremos investigando. ¿Con qué te quedas? Pues sigue leyendo, hay mucho que puedes encontrar acerca de numerología. Si te enredas con la cábala, la cosa es más compleja. Yo no tengo tanto conocimiento como para eso, pero tengo un amigo especialista en cábala que es extraordinario todo lo que él puede contar acerca de esto. Pero es verdad que los números en la Biblia tienen un significado muy concreto, ¿no? Y aquí pues más o menos tendríamos una idea parecida acerca de una guerra, un conflicto entre el bien y el mal, entre el ser humano en rebelión con Dios o entre Satanás y las fuerzas oscuras en relación con Dios, ¿no? Las fuerzas humanas aliadas con el mal, las fuerzas humanas aliadas con Dios. Camino del bien, camino del mal y siempre las elecciones que tú y yo tomamos. Dale una vuelta, pero no des 666, no sea que te me marees demasiado. Un abrazo.